Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa de Alma Real, el podcast. Hoy vamos a hablar de algo muy interesante como todo, pero creo que este tema mucho les interesa, que es el arte de soltar. A veces nos cuesta mucho cómo soltar y no sabemos qué soltar, porque siempre estamos pensando o viendo o que te llegan cosas o que te dicen cosas que sueltes, liberes, dejar ir de alguna u otra forma, pero realmente no entendemos qué es soltar o cómo podemos manejar esta parte de soltar las cosas, soltar tus emociones, soltar lo que tienes. Y a veces implica que incluso tus creencias no te permiten dejar que las cosas pues, se dejen ahí, o sea, se dejen de alguna forma olvidadas, entre comillas, y no que las olvides, sino simplemente que no sean parte de ti. A veces nos cuesta mucho trabajo como el entenderlo, como esta palabra simple y sencilla que es soltar. A veces es la parte de la conciencia o la parte consciente que no te permite entender esto desde la parte emocional, desde la parte racional, desde ese pensamiento que no permites que que las cosas se dejen ir o que las cosas se suelten, o situaciones o emociones o todo lo que te llegue a pasar. Nos cuesta mucho trabajo, porque siempre somos como unas personas o seres humanos muy aprensivos, estamos más preocupados por ciertas cosas, por quedarte en una situación o quedarte en el hubiera tan simple. A veces pensamos que el hubiera es parte fundamental de lo que tenemos y que esta parte no nos permite hacerlo. Si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho lo otro, si yo hubiera tomado una decisión, si cosas hubieran pasado de esta forma, hubieran pasado de otra forma, si yo hubiera tomado esa decisión, no hubiera pasado lo otro. Entonces, siempre estamos con ese tema del hubiera, y eso también no te permite como esta parte de liberar, de dejar ir esa situación o esa carga que puedas tener costal, esa carga emocional, esa carga de pensamiento, esa situación que a veces nos podemos generar como esas partes limitantes que no nos dejan. Desde tus creencias limitantes, tus pensamientos limitantes o situaciones limitantes que no te permiten cómo hacerlo. Y esto tiene que ver desde tus hábitos, tiene que ver desde tus creencias, tiene que ver desde tu parte emocional, desde tu entorno familiar, personal, social, en todos los sentidos y en todos los aspectos. Como mucha gente te puede decir, ya suelta, ya libere, no te preocupes. Nos cuesta mucho trabajo entender esa simple palabra. Y no es tanto decir: "Ay, bueno, pues ya suelta, ya libera, ya exageras, ya deja que las cosas, pues, fluyan, deja que las cosas pasen, deja que las cosas sucedan de como tengan que suceder. Déjate guiar, déjate fluir", como siempre lo hemos manejado, pero a veces nos cuesta entender el soltar. No entendemos porque nos cuesta esta parte de entendimiento en racionalidad y emocionalidad. Más la parte emocional que no te permite hacerlo, que no te permite esta situación, y en realidad es porque tienes apegos, esos apegos que no te dejan soltar desde la parte emocional, desde la parte mental, desde la parte energética, que a veces esta parte mental que no te permite hacerlo, o sea, si yo no estoy pensando en hacerlo, ¿cómo lo voy a hacer? Y entonces si empiezas en el hubiera, y entonces tu apego es que si yo dejo, si yo hago, ya no va a pasar esto, si yo suelto la historia o suelto ciertas cosas, pues ya no van a tener esta parte importante de mí, o sea, no te desapegas tan fácil de esa situación, porque emocionalmente y mentalmente sigues apegada a una circunstancia, a una situación, a una persona, a una relación, a una situación en todos los sentidos, laboral, familiar, de pareja, y eso hace que no sueltes ciertas emociones que no te permiten como esta parte de seguir, de fluir, de estar, de cómo lo puedes estar manejando. Y a veces te puede traicionar la mente en ciertos factores de que, pues, si estás pensando en el hubiera, o estás pensando si yo hubiera tomado esa decisión, o estás pensando en historias y que a veces nuestra cabeza hace historias muy complicadas, a veces manejamos historias muy difíciles, a veces ponemos castillos de hielo en tu propia historia y tu mente también genera esa parte, por eso no permite
soltar, porque estás pensando en ciertas circunstancias o cierta situación. Y desde la parte emocional que tampoco permitimos esa parte, porque la emoción que tienes en esa situación, que tiene que ver también con una pérdida, que tiene que ver con eso que tienes emocionalmente hablando, tu tristeza, tu angustia, tu parte emocional que no permite que tú sueltes porque tienes un apego a una circunstancia, a una persona, a un familiar o a algo que tengas. Y eso nos cuesta mucho trabajo, como esta parte de ser resilientes en esa situación y esa parte no entendimiento, que lo puedes hacer como que emocionalmente no lo sientes, no lo percibes, no quieres hacerlo porque te sientes bien o porque tu sufrimiento emocional no te permite tener ese desapego. Y ese sufrimiento emocional no te permite tampoco soltar. Y ese sufrimiento emocional no te permite ver, ser más objetivo, analizar, observar, observarte a ti. A veces ver desde afuera cómo estás, o sea, no desde adentro, sino que verte como una película externa y ver cómo te sientes, de qué manera te sientes, cómo esta emoción te está permitiendo o no permitiendo hacer las cosas, o esta emoción te está permitiendo o no permitiendo de alguna forma tener algún tipo de crisis de ansiedad o situación que eso implica que tengas apego y que también no te hace que sueltes, porque el no soltar también te implica que puedas tener una situación física, ¿no? Desde la parte de una crisis existencial, desde una crisis emocional, desde una crisis de un sufrimiento, de llanto, ansiedad y cosas que puedas tener así, que también tiene que ver con esta parte de la autoestima que a veces no te permite hacerlo, porque si tienes una autoestima baja, en el sentido de no me siento bien, no me merezco o no te sientes merecedor de ciertas cosas, pues tampoco vas a estar soltando. ¿Por qué? Porque esta parte emocional no te la está permitiendo, desde la parte de la autoestima, el cómo te sientes, que no me siento bien, que me siento muy mal, o ciertas circunstancias que están pasando en tu vida que no te permiten hacerlo, porque pues estás en un estado de que no te sientes bien contigo. Entonces eso tampoco te permite hacerlo. Cuando te sientes en esta parte de la autoestima baja, en el sentido de, ay, pues me siento pues como no valgo, o esta parte de, pues estoy por estar y vivo por vivir, o soy un muerto viviente, que tampoco te permite soltar. ¿Por qué? Porque estás en esta parte de la autoestima baja y que no te sientes bien, que no te quieres ni a ti, no tienes esta parte del amor propio, que no tienes esta parte de autoconocerte, que no tienes esta parte de verte, de observarte, de sentir. ¿Qué estás sintiendo y cómo lo estás sintiendo? Cuando tú ves esta parte cómo lo siento y de qué manera lo siento, entonces ahí vas a empezar a analizar y ver y observarte que cómo te sientes, no te gusta sentirte así. Te sientes deprimido, te sientes ansioso, te sientes, pues estoy por estar y vivo por vivir y que suceda lo que tenga que suceder. Entonces es cuando no te permites soltar, pero cuando ya te analizas, ya te observas, ya dices, oye, no me gusta estar así, no me gusta sentirme así, no me gusta sentirme de esta manera o tener ansiedad o tener tristeza o tener alguna situación emocional, pues entonces dices, voy a soltar, voy a liberar y te permites hacerlo. A veces te cuesta mucho trabajo o al ser humano nos cuesta mucho trabajo el soltar porque somos muy aprensivos. Siempre estamos pensando en el hubiera, siempre estamos pensando en un pasado, siempre estamos pensando en tus costales, en tus cargas emocionales, en tus cargas mentales, en tus cargas que puedas tener día a día constantemente. Entonces siempre estás pensando en, es que si yo hubiera hecho esto, no hubiera pasado lo otro. Es que si yo tomé esta decisión, no hubiera pasado lo otro. Si me siento mal, pues así estoy bien. Y eso también implica que puedas estar en un estado de confort y no te permite avanzar y soltar lo que ya no te pertenece, soltar lo que ya no es tuyo. Lo que ya no te pertenece es bueno liberarlo y soltarlo. Es decir, ya no es mío, ya no me pertenece. Esta emoción que tengo no me pertenece a mí, ya no es parte de mí. Entonces lo suelto y lo libero. Pero nos cuesta mucho trabajo hacerlo, porque siempre estamos como hay personas que les gusta como sufrir esta parte, hay personas que no se sienten bien, hay personas que dicen, bueno, pues si no estoy soltando,
pues estoy bien. Que eso también implica que tengas algún tipo de enfermedad, porque no sueltas, porque las emociones no las estás liberando, porque las emociones no las estás dejando ir. Y puedes tener algún tipo de enfermedad complicada que no te permite estar bien. ¿Por qué? Porque no quieres soltar, porque no quieres liberar, porque te cuesta mucho trabajo hacerlo. Entonces, cuando ya estás como un poco complicado de estrés o que tengas alguna situación de enfermedad, pues ya quieres soltar, ya quieres liberar, ya quieres hacer. Pero también es entenderte y el autoconocerte, el cómo te sientes, de qué manera te sientes, el cómo estás y cómo puedes liberar ciertas cosas. Y a veces esta parte que nos cuesta trabajo como seres humanos es porque no reconocemos lo como estamos, no reconocemos el cómo nuestras emociones están, no reconocemos que a veces el autoflagelarte, el autosentirte en ese sentido, pues bien, un estado de confort, no te permite soltar. Entonces, si tú no te observas, si tú no te autoanalizas, si tú no te autoves, pues va a ser muy complicado que lo puedas hacer. Entonces tienen que ver desde tus creencias, desde tu entorno, desde lo que tú sientes. Mucha gente te puede decir, ah, ya suelta, ya libera, ya es mucho, ya, cambia el chip, cambia la película, cambia todo. Y es muy fácil que alguien externo te lo diga, tus amigos, tus compañeros, tus terceras, lo que quieras te lo puede decir. Pero si tú no estás consciente de hacerlo, no lo vas a hacer. Cuando tú te reconoces que no estás bien, que algo no está bien, que traes cargas, que traes algún proceso ahí atorado, que traes una emoción ahí atorada, que traes una creencia ahí atorada, entonces no lo vas a hacer, pero si lo permites hacerlo, entonces sí lo vas a hacer. Voy a soltar, voy a fluir, voy a dejar que las cosas se liberen y cuando haces eso, tus cargas son menores. A veces pensamos que soltar es difícil y es lo más sencillo que puedes hacer cuando eres consciente de hacerlo. Si no eres consciente de hacerlo, te va a costar mucho más trabajo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas estás con esa parte de estado de confort y vives así y estás así. Y entonces dices, yo no suelto nada, yo estoy bien, no pasa nada, aunque por dentro emocionalmente no te sientas bien. Y nos cuesta mucho trabajo. A veces el arte de soltar no puede ser tan complicado, lo complicamos sí, por tu emoción, cómo te sientes, por tu autoestima, por tus creencias, pero a veces es mucho más sencillo soltarlo y liberarlo. Y ahí puedes tener muchas técnicas, pues de gritar, por ejemplo, porque por ejemplo cuando la gente no suelta, a veces se comen las emociones también y suben de peso. Hay personas que pueden soltar y hay personas que no. Cuando tú no sueltas, hay personas que, por ejemplo, suben de peso, se comen las emociones, no se sienten bien. Hay otras que no, hay otras que bajan de peso, por ejemplo, les dan por esta parte de ansiedad, porque no estás soltando lo que tienes que soltar. Normalmente cuando no sueltas alguna emoción que te está perjudicando, una emoción que tienes o tus cargas, normalmente vas a subir de peso porque te estás comiendo las emociones. Vas a decir, ay, ¿cómo me las como? ¿De qué forma me las como? Porque te puede dar mucho por comer dulce, por ejemplo, por comer cosas de más o estar comiendo, 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 comiendo. Entonces, es como quitarte esa ansiedad, el comer. Y cuando tú descubres esta parte de tu ansiedad, entonces a lo mejor puedes dejar un poco de comer. Normalmente lo que les recomiendo cuando te sientas así es comer fruta o algo ligero, no estar así en esta parte. Hay muchas personas que incluso dicen, estoy en depresión, no me siento bien, pero subí de peso porque me como las emociones. No lo puedo soltar, no lo puedo liberar, me cuesta mucho trabajo, me estoy peleando con todo el mundo, me peleo con mi pareja, con mi familia, en el trabajo, con todo, y les cuesta mucho trabajo esa parte de soltar y liberar. A veces una de las técnicas que yo les puedo dar, sencilla, es gritar. A veces les digo: "Súbanse a un juego mecánico muy intenso y griten, si no pueden, con un cojín, griten, se lo ponen en la boca y griten como desesperados". Cantar, pueden poner música en su casa y cantar la canción así fuerte, y eso hace que lo puedas hacer, ir a un concierto y gritar. Y a veces cuando eso pasa dices: "Ay, como que descansé, descansó mi alma, descansó algo, como que algo tuve que soltar, o como que algo pasó". Incluso un ataque de risa
también te puede suceder. No que te generes la risa, pero sí te puede dar un ataque de risa que también te ayuda a liberar, como que sueltas, como que liberas esa emoción. Y a veces cuando eso sucede, se tienen que dar cuenta que como que algo descargaron, como que algo dicen, ay, oye, me fue a un concierto y como grité demasiado, sentí como que hoy me siento más ligero o ligera. No me fui a la feria y me subí a esos juegos muy intensos y que gritas y demás, y entonces me sentí más ligero. Cuando gritas y liberas, eso te ayuda. Incluso yo les digo muchas veces, puedes gritar y decir todo lo que quieras, a quien tú quieras decir. No grita desesperadamente y entonces eso te va a ayudar a soltar también. Porque eso que no sueltas se queda atorado en tu emoción. Por eso te enfermas, por eso subes de peso, por eso puedes tener un problema de tiroides, puedes tener un problema de peso, puedes tener un problema, como yo le llamo, de la citis, gastritis, colitis, y todo esto que te genera estrés y que no te estás dando cuenta, que no estás soltando y no estás liberando lo que te está atorando. Cualquier emoción. Puede ser que tú tengas una emoción atrasada desde niño, puede ser que apenas tengas una emoción que no te permite soltar, que tuviste un duelo, que tuviste una pérdida de amor, de familia o de alguna situación que nos cuesta mucho trabajo soltar. A veces platicarlo, hay gente que lo platica, hay gente que no, pero cuando tú lo platicas, puedes estar en tu casa, platicarlo con tu mascota, por ejemplo, decirle: "Oye, mira, me siento así, y así, y así, y así", o hablarlo al aire, o hablarlo con tu ángel incluso. Decir: "Ángel de mi guarda, que me cuida, me custodia, me siento mal, quiero platicar contigo, aunque yo no te observe, aunque yo no te escuche", y platicarlo. A veces es bueno platicarlo. Hay gente que no platica y se come todas esas emociones también. Les cuesta mucho trabajo como soltar esta parte, como hablarla, como decirla. ¿Por qué? Porque a veces expresarte lo que sientes es difícil y hay otras personas que pueden hablar y decir, y me pasó esto y me pasó lo otro, y entonces, pero si no lo sueltas real, aunque lo platiques, no lo estás soltando. Es como sentir esta emoción, como sentir este sufrimiento, como sentir esto que quieres soltar, lo que sea. Si te hace un enojo, por ejemplo, y quieres soltar ese enojo, no es que golpees, que bueno, que sí lo puedes hacer a un cojín, no a alguien, pero sí puede agarrar un cojín y golpearlo, y entonces ahí, o hacer ejercicio, correr, hacer un ejercicio de box, que también te puede ayudar mucho. El caminar, el correr, hacer ejercicio, eso también te libera, escuchar música y y correr, eso también te puede liberar un poco esa parte de soltar. Hay muchas técnicas que las podemos hacer, no es que la meditación no se las recomiendo tanto porque muchos dicen: "Yo medito", porque al final de cuentas te quedas con esa emoción, sino es soltarla, es sacarla, sacarla de ti, de tu ser, de tu emoción, de tu pensamiento. A veces nos cuesta hacerlo porque tenemos ciertos hábitos como normales que lo hacemos, desde esta parte de no reconocimiento que tienes algo, o que esta parte de decir: "No es cierto, no lo acepto, el no reconozco, a mí no me pasa nada", es como un hábito que muchas veces podemos tener. Decir: "No, pues yo estoy bien, yo no tengo nada, yo no suelto nada porque yo estoy bien". Entonces, también esa parte de la negación de no aceptar que tienes algo. Entonces, puedes decir: "Yo no tengo nada, yo estoy bien, yo no tengo que soltar nada, no, pues me siento tranquilo o tranquila". Y después descubres que necesitas soltar y liberar o situaciones porque tienes ese hábito de decir: "No, no pasa nada", esa parte de flagelarte, esa parte de decir: "Es un estado de confort, yo no tengo nada, a mí no me pasa nada y no tengo que soltar nada". Entonces, esta parte nos cuesta mucho trabajo, el como el reconocer lo que tenemos. A veces el ser humano no reconoce lo que tiene, que te afecta, que te angustia, porque no te sientes bien. Estás a lo mejor en una relación de pareja por estar, aunque tengas conflictos, estás en una la parte laboral por estar porque pues generas ingresos o estás por estar, ¿no? A veces les digo que son los muertos vivientes, están por estar, viven por vivir y sucede por suceder. Porque están así todo el tiempo, pero no estás reconociendo que algo te pasa, no estás reconociendo que algo tienes que soltar, que una emoción te está atorando de ahí y porque puede ser de mucho tiempo y que se van acumulando tus
procesos, tus emociones. A veces les digo, tienes un costal y lo llenas de piedritas. Entonces, una piedra, pasó otra más. Ah, pasó esto, una piedrita. Pasó lo otro, una piedrita. Algo me pasó emocionalmente y entonces le pongo una piedrita. Nos cuesta mucho trabajo hacerlo, como esta parte de entenderlo, como esta parte de digerir esta situación. Estas técnicas que les digo que les puede ayudar mucho el pegar a un cojín, no a alguien, sino a un cojín, gritar, eso te va a ayudar muchísimo. Si no lo quieres reconocer, el liberar esa parte de gritar, eso también te va a ayudar. Y te puede ayudar en muchas situaciones. Y una de las cosas que te dice el arcángel Miguel es, si tú reconoces lo que tienes, vas a entender lo que tienes que soltar. Si reconoces tu parte que tienes atorada, es más fácil que puedas soltar. Suelta, libera lo que tienes atorado para que las cosas puedan fluir, tú fluyas con la vida, renazcas con lo que tengas que renacer y soltar todo eso que no te pertenece. Y es lo que te dice el arcángel Miguel. Yo les diría algo así, una meditación muy chiquita o unas palabras muy chiquitas que van a decir lo siguiente: suelto y libero lo que no me pertenece. Suelto y libero lo que ya no es mío. Suelto y libero toda esa emoción que me tiene atorada. Suelto y libero mis cargas. Suelto y libero mis costales. Suelto y libero todo eso que me atora, que no me pertenece y que no es mío. Suelto y lo libero, se va al aire, lo libero y lo suelto. Gracias. Entonces, esta parte que les digo les puede ayudar. Si lo dicen constantemente, eso les va a ayudar mucho. Incluso lo pueden hacer como mantra. Pueden decirle, suelto y libero todas mis emociones que no me pertenecen. Pueden hacerlo así diario, cómo se sientan, pueden meditar. Hay gente que medita, hay gente que no. Les digo, no es recomendable porque te atoras mucho también con esas emociones, sacarlas, liberarlas, no quedarte con esas. Y la parte no es soltar lo que quieres, sino es reconocer lo que tienes que soltar desde la parte de tu pensamiento, tu palabra, tu emoción. Cuando tú reconozcas eso, vas a dejar ir lo que ya no te pertenece. Reconoce lo que te atora, reconoce tus cargas para que dejes ir, soltar y liberar y te vas a sentir mucho más tranquilo o tranquila de tus emociones. Entonces, sus técnicas les va a ayudar. Es gritar, ir a un concierto, cantar así a voz fuerte. Si no pueden gritar en su casa, pues váyanse a algún lugar y griten con desesperados. Eso también les va a ayudar mucho. Ir a un concierto, ir a unos juegos mecánicos, también a una feria y demás, que también les puede ayudar a gritar y eso les va a ayudar a soltar. También reír, que no se force la risa, sino que ustedes les pueda dar un ataque de risa y eso también les va a ayudar a soltar. Entonces, cuando tú reconoces que tienes una carga, va a ser es mucho más fácil que liberes y sueltes. Entonces, es soltar lo que ya no es mío, lo que ya no me pertenece, para fluir con todo lo demás. Y eso les va a ayudar muchísimo. Entonces, tengan el arte de soltar reconociendo lo que tienen para que lo puedan soltar. Bueno, pues yo soy Alma Real, yo les veo en mis redes sociales como Alma Luz Infinita, cuídense mucho y nos vemos en la